Va. Entonces comencemos con el siguiente tema, que es ansiedad e insomnio, que van muy de la mano, ¿no? Por lo general, alguien que tiene ansiedad también tiene insomnio. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre la clínica, pero empecemos con un pequeño caso clínico que dice así. Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta querida o no tan querida, no sé, lleva cinco semanas tomando triazolam para poder conciliar el sueño. Sin embargo, nota que cada vez requiere mayores dosis para lograr un efecto. Por otra parte, su rendimiento laboral ha empeorado debido a que todo el día está súper cansada y no logra concentrarse. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es el triazolam y por qué está causando esto. Pero antes, a ver si se acuerdan de un concepto de primer bloque. ¿Cómo se le llama a este fenómeno en el cual cada vez necesito dosis más altas para alcanzar un efecto? ¿Alguien recuerda cómo se le llamaba a ese fenómeno? Ocurre cuando consumimos un fármaco de forma crónica. Creo que era Tolerancia. Muy bien, la tolerancia, ¿no? Entonces, este fármaco triazolam le está causando tolerancia. Muy bien, qué bueno que tienen o que recuerdan este concepto, ¿va? Bueno, ahorita regresamos al caso. Antes de hablar de ansiedad e insomnio, tenemos que hablar un poquito sobre GABA, ¿ok? Otra pregunta para ustedes. ¿GABA es un neurotransmisor excitatorio o inhibitorio? Inhibitorio. Muy bien, es inhibitorio. De hecho, es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central. El principal excitatorio, si recuerdan, era el glutamato. ¿Vale? Inhibitorio del sistema nervioso central. ¿Va? GABA. Ahora, bueno, GABA es la abreviatura. De hecho, GABA significa en inglés ácido gamma aminobutírico, pero es prácticamente lo mismo, ¿vale? Mejor abreviado como GABA. Ahora, tenemos que ver igual rápidamente cómo es la síntesis de GABA, cómo se produce. Todo es muy interesante porque para producir GABA, primero yo necesito glutamato, es decir, a partir del excitatorio voy a obtener el inhibitorio. Y la enzima que me transforma el glutamato a GABA se llama glutamato descarboxilasa. Esas enzimas, y esto no se los preguntan en el DEPA, pero bueno, viene en su temario que revisemos un poquito sobre GABA y todo esto, ¿va? O también abreviada como GAT, esta enzima. Lo importante es que, bueno, recuerden que a partir del glutamato obtenemos a GABA. Posteriormente, GABA va a pasar, más bien, bueno, ya obtenemos GABA. Y una vez que ya esa GABA, pues ya no la queremos, ¿no? ¿Cómo va a ser degradada? Aquí no hay una enzima como la MAO o algo así, pero bueno, sí hay una enzima que no es la MAO. Se llama GABA transaminasa. Es la enzima que se encarga de degradar a GABA. Y una vez que lo degrada, pues se forma succinato. A lo mejor le suena esta enzima, la GABA transaminasa, porque la vimos en el tema de epilepsia. Había un fármaco que inhibía la degradación de GABA por esta enzima, que si se acuerdan era el valproato, que hacía muchas cosas, pero bueno, una de ellas era esto, inhibir a la GABA transaminasa. ¿Sí? Entonces, así se sintetiza GABA a partir del glutamato y luego se degrada por esta enzima, la GABA transaminasa, ¿vale? Ahora tenemos de este lado un esquema de una neurona GABAérgica que vamos a completar, ¿vale? Entonces, aquí en el interior de estas vesículas que hay, pues GABA. ¿Cómo entró este GABA a las vesículas? Mediante un transportador que se llama VGAT, ¿ok? No confundir con otro transportador que vimos por ahí que era el VMAT.
Ese era para meter serotonina, noradrenalina, dopamina, ¿ok? Para meter GABA a sus respectivas vesículas usamos VGAT, ¿ok? Y pues como siempre, estas vesículas se liberan cuando hay un potencial de acción, entra el calcio y bueno, la vesícula se fusiona, ¿ok? Ahora, este GABA tiene dos caminos o dos receptores a los cuales se puede unir, ¿ok? El primer tipo de receptor de GABA que existe son los receptores GABA B, que esto ya lo habíamos visto un poquito en la clase de epilepsia, pero lo vamos a repasar, ¿ok? Entonces se une el GABA a su receptor GABA B. Usualmente ese receptor GABA B viene en pares, ¿no? O sea, aquí hay uno y viene otro acá, están juntitos. Entonces se unen dos GABAs realmente, ¿vale? Como vemos aquí, los receptores de GABA B son, pues en forma de serpiente, es decir, metabotrópicos, ¿no? Acoplados a proteínas G. Y les digo, siempre vienen en dímeros, ¿no? Hay una subunidad que le llaman B1 y otra que le llaman B2. Bueno, ¿qué va a pasar? O bueno, para empezar, estos receptores GABA B, ¿a qué tipo de proteína G están acoplados? Pues si GABA es inhibitorio, es lógico que va a ser a proteínas G, que son inhibitorias, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando se activa esta proteína G? Bueno, va a favorecer que se abran canales de potasio. Es decir, esta neurona donde se unió GABA a GABA B va a abrir canales de potasio y el potasio va a empezar a salirse de la neurona. Por lo tanto, esa neurona está perdiendo cargas positivas. Por lo tanto, se va a hiperpolarizar. Y pues eso explica por qué GABA es inhibitorio, porque causa una hiperpolarización. ¿Ok? Esto cuando se une a GABA B. Pero hay otro receptor de GABA que es GABA A, que es este de acá de la derecha. GABA A no es un receptor metabotrópico, no tiene esta forma de serpiente, es un receptor ionotrópico, ¿no? Y en general, el receptor GABA es un canal activado por ligando, es decir, se activa o se abre cuando se une GABA, pero va a ser un canal para cloro, es decir, cuando se abre, entra cloro. El cloro tiene una carga negativa, por lo tanto, también va a causar una hiperpolarización en cuanto entre. ¿Ok? Entonces, sea como sea el receptor que vamos a ocupar, vamos a causar hiperpolarización, ¿no? Si es por GABA B, vamos a abrir canales de potasio, se sale el potasio y hay hiperpolarización. Si es por GABA A, directamente por GABA A va a entrar el cloro y ya pues se da la hiperpolarización, ¿vale? El principal que nos va a importar el día de hoy, de hecho, es GABA A, que ahorita vamos a ver por qué. Bueno, eso es en cuanto a los receptores que tenemos de GABA, ¿ok? Ahora, mecanismos de regulación de GABA, ya saben que siempre hay, ¿no? GABA se puede recapturar también mediante un transportador que se llama GAT, que sería este de aquí. Por aquí entra el GABA para reciclarse. ¿Ok? Entonces GABA también se puede recapturar. Y también hay un autoceptor presináptico, ya los conocemos bastante bien. En el caso de GABA, ay, lo hice muy feo, así. En el caso de GABA, GABA B puede actuar también como un receptor presináptico. ¿Ok? Entonces GABA B se expresa tanto de forma postsináptica como presináptica. ¿Ok? Y cuando actúa de forma presináptica, pues va a ayudar a esta regulación que ya conocemos, ¿vale? Lo mismo que los demás que los otros autoceptores que hemos visto, ¿va? Bueno, ahora, hagamos un zoom más que un zoom. Este receptor GABA A lo estamos viendo de frente. Veámoslo desde arriba. Si lo viéramos desde arriba al receptor GABA A,
veríamos que consta de 5 subunidades, ¿no? Es pentamérico. Vamos a poner aquí, pentamérico. Y estas subunidades son alfa uno, alfa 2, alfa 3, alfa 4 y alfa 5. ¿Ok? Son las 5 subunidades del receptor GABA A, pero solo lo podemos ver desde arriba. ¿Ok? Ahora, ¿por qué va a ser importante GABA en el tratamiento de depresión, perdón, de ansiedad, de insomnio? Bueno, resulta que los fármacos que vamos a ver ahorita son las famosas benzodiazepinas. Y se dice que las benzodiazepinas son agonistas aquí, ortostéricos del receptor GABA A. Ahora, perdón, no ortostéricos, alostéricos. Es decir, si es un agonista, pues entonces estas benzodiazepinas van a activar a este receptor GABA, ¿no? Lo favorecen. ¿Y alguien recuerda qué significaba que fuera alostérico? ¿Que se une a un sitio diferente? Ah, muy bien. Entonces, GABA se une a un sitio, a GABA, a su receptor GABA, ¿no? GABA es el ligando natural, ¿no? La molécula que normalmente se une al receptor GABA. Las benzodiazepinas también se unen, también activan a GABA, pero como se unen en otros sitios son alostéricas, ¿vale? De hecho, no son los únicos fármacos que se unen a GABA, también otros fármacos como los barbitúricos, a lo mejor han escuchado del fenobarbital, también son agonistas de GABA A, ¿vale? Y también tenemos, esto no viene en su bueno, sí viene en su temario, pero hasta bloque 3 hay un antagonista del receptor del receptor GABA, que es el flumacenilo, ¿ok? Entonces, flumacenilo llega e inhibe a este receptor GABA. Flumacenilo, de hecho, lo usamos en casos de sobredosis o intoxicación por benzodiazepinas. Es decir, las benzodiazepinas están activando al receptor GABA, es decir, favorecen la hiperpolarización, por lo tanto, favorecen la inhibición del sistema nervioso central. Pero imagínense que alguien tiene una sobredosis de benzodiazepinas, ¿no? Se tomó 20 cajas de clonazepam. Pues hay que darle un antídoto o algo, ¿no? Si está activándose en exceso este receptor GABA, ¿qué podemos dar? Pues un antagonista de GABA, como sería el flumacenilo, ¿no? Esto lo veremos más en el tercer bloque, pero pues que lo vayan conociendo desde ahorita, ¿ok? Entonces, bueno, dudas con receptores y en general cómo se da la neurotransmisión de GABA. ¿Hay alguna duda con esto? ¿No? Igual, ahorita lo vamos a retomar todo, ¿vale? Bueno, si nada más me interesaba ver ahorita cómo las generalidades de GABA. Regresemos a la presentación para ver la parte ya de ansiedad e insomnio, ¿no? La clínica y todo eso. Ay, debe estar como por acá. Ah, aquí. Ay, no, se trabó. A ver ahí, un poquito antes. Ah, ya, aquí. Ok. Entonces pasemos a la clínica de ansiedad e insomnio. Empecemos con ansiedad. Para empezar, igual que la depresión, la ansiedad es una emoción humana, de hecho, ¿no? No sé si han visto la película de Intensamente, la 2. No está tan buena como la uno, pero creo que retrata bastante bien cómo, pues, esta parte de la ansiedad, ¿no? Que, pues, de hecho, si vieron la portada de la presentación, pues está ansiedad, ¿no? De Intensamente, ¿no? Y justamente en la película, pues algo que se menciona mucho es que, pues, esa emoción, la ansiedad, tiene una función, ¿no? Que es, pues, proteger a Riley de, pues,
el fracaso, de que le pase algo malo, etcétera, ¿no? Entonces, la ansiedad es una emoción humana que tiene una función, ¿no? Que la función es sobrevivir, ¿no? A este mundo. Pero, pues bueno, obviamente hay situaciones en las que esta ansiedad ya es excesiva, ¿no? O se da en situaciones que no debería estarse dando, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre ansiedad como emoción y ya cuando hablamos de un trastorno de ansiedad, o es trastorno, no trastorno, em, que en un trastorno de ansiedad ya veríamos que esa ansiedad es excesiva, incontrolable e incapacitante incluso, ¿ok? Igual que, pues es diferente estar triste a estar deprimido, ¿no? Ahora, si alguien ha estado ansioso, que seguramente sí, sabrán, pues, cómo son los síntomas, ¿no? No tienen gran ciencia. Los dividimos en síntomas psíquicos, o sea, lo que está en la mente, y síntomas somáticos, o sea, lo que está en el cuerpo como tal. Entonces, por ejemplo, cuando uno está ansioso, pues se siente intranquilo, nervioso, es súper negativo, ¿no? Se pone, o a eso le llaman catastrofismo, ¿no? Que piensas lo peor, ¿no? Que te va a pasar lo peor, todavía ni pasa y ya estás adelantándote, piensas que te vas a morir, ¿no? Pérdida de autocontrol, ¿no? La ansiedad llega a un punto en el que te rebasa y sientes, pues, que ya no tienes control de las situaciones. Eso es lo que pasa en la mente. Y en el cuerpo, por ejemplo, podemos ver que los pacientes tienen tensión muscular, o sea, están todos tensos, se les pone la piel de gallina, empiezan a sudar mucho, igual hiperreflexia. Si les midíamos la presión, seguramente estaría súper alta. Obviamente, cuando uno está ansioso, pues el corazón late full, ¿no? Taquicardia, temblor, diarrea, e incluso si ya cuando hablamos de un ataque de pánico o ataque de ansiedad, pues puede haber este dolor en el pecho que puede llegar a ser muy, pues muy feo, ¿no? Eh, que hasta se puede confundir con un infarto, ¿no? De lo feo que puede llegar a ser, ¿no? El dolor torácico en un ataque de ansiedad. Obviamente, pues depende mucho de la persona, de qué esté causando esta ansiedad, cómo se va a manifestar. Hay personas que nunca les dan ataques de ansiedad o de pánico, solamente se queda todo psíquico, pero bueno, ahí es bastante variable, ¿va? En cuanto a la fisiopatología de la ansiedad, todo empieza en una región del cerebro que es la corteza prefrontal medial y en la ínsula, que si se acuerdan de neurona es el lóbulo que está como escondido, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en esos sitios? Va a pasar algo muy similar a lo que veíamos en la depresión. Disminuye la serotonina y la noradrenalina. Es casi lo mismo que en depresión. Pero pasa otra cosa importante, que es las neuronas GABAérgicas van a dejar de estar activas. ¿Sí? Esas neuronas que normalmente inhibirían, ya no van a inhibir, ¿no? Y entonces ciertas regiones del cerebro van a empezar a estar hiperactivas, ¿ok? No sé si alguien sepa, a ver, les voy a preguntar. ¿Alguien sabe cuál es la región del cerebro que se encarga del miedo y de la ansiedad? ¿Amígdala? La amígdala. Amígdala. Muy bien. Entonces, cuando se pierde estas neuronas GABAérgicas, la amígdala empieza a estar hiperactiva, ¿no? Aquí la vemos. Y pues va a empezar a hacer muchas cosas, a mandar señales de que algo está pasando, ¿no? Y pues va a haber una respuesta emocional. Esta respuesta primero empieza en la mente, pero después se manifiesta pues en el cuerpo debido a que se van a activar dos cosas. El sistema nervioso simpático. Y eso explica por qué cuando uno está ansioso tiene pues taquicardia, hipertensión, temblor, diaforesis, porque se está activando el sistema nervioso simpático. Y también se activa el sistema o el eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. Es decir, también producimos cortisol, ¿no? Que es la hormona del estrés. Entonces, esto explica por qué se dan esas manifestaciones en la ansiedad, ¿vale? Entonces, recuerden que está implicada sobre todo la amígdala y que se pierden esas neuronas GABAérgicas. Por lo tanto, a mí me conviene en la ansiedad dos cosas: aumentar la serotonina y la noradrenalina en el sistema nervioso central. Y dos, aumentar, pues, esta inhibición GABAérgica que se está perdiendo, ¿ok? Quédense con esto. Vale. Ahora, hablemos rápidamente de los tipos de ansiedad, ¿no?
que la más frecuente es la ansiedad generalizada, ¿no? Que básicamente se da por más de 6 meses y como dice su nombre, es en general, no es una ansiedad contra algo en particular, sino en general, pues, ansiedad, digamos, a todo. Y también, y muy importante, el trastorno de pánico. Trastorno de pánico es ya cuando tienes ataques de pánico, ¿no? Como el que le dio a Riley en la película, como ese, ¿no? Pero hay más tipos de estrés, de estrés de ansiedad, perdón. Por ejemplo, la ansiedad social, ¿no? Cuando te da ansiedad en entornos con mucha gente, donde cuando tienes que hablar, cuando haces una expo, ¿no? Fobia social, bueno, es lo mismo, ahí me equivoqué, perdón. Estrés postraumático, por ejemplo, personas que sufrieron un trauma, abuso sexual, fueron víctimas de un atentado o algo así, quedan con estrés postraumático, que es una forma de ansiedad. Otras fobias, por ejemplo, fobia a, no sé, los payasos, puede manifestarse como ansiedad, o es un tipo de ansiedad. Las fobias, todas las fobias son un tipo de ansiedad. Y, por ejemplo, los hipocondríacos, ¿no? Las personas que seguramente muchos de ustedes, yo he llegado a ser, que se identifican con todo lo que están viendo, ¿no? A lo mejor ahorita alguien cuando vimos la clase de esquizofrenia dijo: "No, pues yo soy esquizofrénico", ¿no? Y ya se puso todo ansioso, ¿no? Ya, pues eso sería alguien hipocondriaco, ¿ok? Ahora, el diagnóstico de la ansiedad, igual que la depresión, es clínico y les digo, es bastante sencillo reconocerlo, ¿no? Pero como siempre hay que descartar otras causas, por ejemplo, drogas. Hay drogas que causan taquicardia, diaforesis, por ejemplo, la cocaína. La vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Varias drogas que pueden causar síntomas similares. O a veces no la droga, sino el síndrome de abstinencia de esa droga. O también, por ejemplo, las personas con TOC, trastorno obsesivo compulsivo, puede parecerse un poquito a la ansiedad, ¿vale? Entonces, recuerden, siempre hay que descartar otras cosas. Ahora, como siempre, pues hay tanto un tratamiento farmacológico como no farmacológico. En el caso del no farmacológico, pues igual las terapias, ¿no? La terapia cognitivo-conductual es la que más se usa y también pues técnicas de respiración, de relajación, ¿no? Para, sobre todo en pacientes que les dan crisis de pánico o de ansiedad, ¿no? Se recomiendan mucho esas técnicas de relajación. Luego les mando un video si alguien tiene ansiedad de algunas técnicas que a mí me han llegado a servir, ¿no? Bueno, y finalmente, pues el tratamiento farmacológico, ¿ok? Igual que la depresión, ¿no? Depende qué tan grave sea la ansiedad. Si no es tan grave, pues a veces basta con la terapia o con estas técnicas de relajación o de respiración incluso, ¿no? Pero si ya es un poco más grave, pues sí ya requerimos un tratamiento también farmacológico, ¿vale? Los fármacos que se usan para la ansiedad se llaman tal cual, ansiolíticos, pero también los pueden encontrar con otros nombres, como calmantes o tranquilizantes, ¿ok? Significan básicamente lo mismo, medicamentos para la ansiedad. Y oh sorpresa, la primera línea de tratamiento para la ansiedad es la misma que para la depresión, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. ¿Por qué? Dijimos que en la ansiedad también hay una disminución de serotonina y de noradrenalina. Entonces, pues también me conviene aumentarlas, igualito que en depresión, ¿ok? En segunda línea, pues tiene lógica, están los inhibidores de serotonina, de la recaptura de serotonina y de noradrenalina. Perdón, de primera línea solamente los que aumentan serotonina. De segunda línea, los que aumentan ambas. Y en tercera línea hay otras opciones ya más no tan usadas. Por ejemplo, la pregabalina, que la vimos en el primer bloque, para dolor y todo eso. También se puede llegar a usar para ansiedad. Hay otros. ¿Ok? Ahora, esos tratamientos, los antidepresivos que se usan para también ansiedad, se usan más que nada como a largo plazo, ¿no? Pero pues ya vimos que tardan en hacer efecto 3 a 4 semanas. Entonces, mientras si los pacientes tienen muchos síntomas, digamos, están muy ansiosos, mucha taquicardia, etcétera, podemos dar otras cosas a corto plazo, ¿no? Estas son más que nada para manejar los síntomas, no tanto la ansiedad, sino para manejar los síntomas. Por ejemplo, los beta bloqueadores. ¿Se acuerdan del propranolol a lo mejor de bloque uno? El propranolol bloqueaba el receptor beta uno, entre otros. Si yo bloqueo el receptor beta uno, pues ya no va a haber taquicardia.
O por ejemplo, los antagonistas de H1, ya vimos que si yo bloqueo al H1, te da somnolencia, ¿no? Y eso pues también hace que te relajes un poquito más, que ya no estés tan ansioso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un medicamento llamado hidroxicina que hace eso, ¿ok? Ahora, benzodiazepinas. ¿Se pueden usar? Sí, pero están reservadas para casos severos. Y esto es algo que apenas se no es algo nuevo, pero que la gente los doctores no hacían antes, ¿no? O no, hasta la fecha yo he visto que lo siguen haciendo. Sobre todo muchas señoras ya viejitas, les dejan su clonazepam, su diazepam, su alprazolam por años. O sea, imagínense estar tomándose, les adelanto de una vez, las benzodiazepinas causan adicción, tal cual. Por lo tanto, está totalmente mal dejarle a alguien benzodiazepinas por meses o años, porque eso solo va a hacer que se hagan ya adictos de por vida, ¿no? Y va a ser muy difícil poder quitarles esas benzodiazepinas. Entonces, las benzodiazepinas se pueden llegar a usar. Uno, tiene que ser ansiedad severa. Y dos, si se va a usar, va a ser por un periodo corto de tiempo, ¿no? Ahorita se los pongo en el GoodNotes, pero máximo unas 4 semanas se pueden usar benzodiazepinas. Y desgraciadamente la gente, los doctores no hacen eso, ¿no? Las mandan por meses. Y de verdad que es muy difícil ya a una persona que ya se hizo adicta, pues quitarle esa adicción a las benzodiazepinas, ¿ok? Entonces, eso grábenselo desde ahorita, para la vida más que nada. Las benzodiazepinas se usan por periodos cortos, ¿ok? Porque son altamente adictivas. Y recuerden, primera línea de ansiedad es la misma que en depresión. Inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. ¿Va? Bueno, ¿dudas con el manejo así general de la ansiedad? Todo bien. Vale. Bueno, ahora veamos rápidamente del insomnio, ¿ok? El insomnio, pues, es ese trastorno del sueño en el cual no estás durmiendo suficiente, o sea, no hay una cantidad suficiente de sueño, o a lo mejor sí estás durmiendo tus 8 horas, pero no estás descansando. Eso también es insomnio, ¿no? No descansar. Y para que hablemos de insomnio, eh, aquí es un poco controversial, porque hay fuentes o referencias que dicen que para hablar de insomnio tienen que estar mínimo por 4 semanas, ¿ok? Pero bueno, incluso puede haber insomnio de días, ¿no? En los cuales una semana que no puedas dormir, pues sí, la verdad es que ya es insomnio también, ¿ok? Y bueno, obviamente pues tiene que repercutir que no puedas dormir en pues tu calidad de vida. En cuanto a la fisiopatología, ay, ay, perdón, se movió. ¿Se acuerdan? Bueno, les pregunto para ustedes. Cuando uno se va a dormir, ¿qué hormona se secreta para pues que uno se pueda dormir? La melatonina. La melatonina. Y cuando uno se va a despertar, ¿qué hormona se tiene que producir? Cortisol. Cortisol. Cortisol, ¿no? Y eso es el ciclo circadiano, ¿no? Pues bueno, aquí en los pacientes con insomnio hay una alteración del ciclo circadiano. Durante las noches no se secreta suficiente melatonina, tampoco se secreta suficiente GABA. GABA también es importante durante las noches para que, bueno, cuando uno ya se va a dormir, pues el cerebro ya tiene que empezar a bajarle, ¿no? Ya no tiene que estar tan activo, ¿no? Entonces se tiene que inhibir el sistema nervioso central hasta cierto punto. Y esto disminuye en el insomnio. Por el contrario, hay un aumento del cortisol, que es el eje hipotálamo hipófisis adrenal. Hay un aumento también del sistema nervioso simpático, se activa más. Y hay un aumento de la histamina. Y todas estas cosas, el cortisol, el sistema nervioso simpático y la histamina, es lo que no nos deja dormir, básicamente, ¿no? Entonces, básicamente se altera el ciclo circadiano y el cerebro va a estar hiperactivo durante las noches, ¿no? Cuando ya tendría que estar, pues, yéndose a mimir, ¿no? Entonces, básicamente es lo que está pasando en el insomnio. Es por ello que también a mí me conviene, en el insomnio, aumentar la cantidad de GABA.
o activar los receptores de GABA, ¿ok? Igual que en la ansiedad, ¿ok? Para calmar este cerebro que está hiperactivo. Hay varios tipos de insomnio. El más común es el de conciliación, es decir, yo me voy a dormir, ya estoy en mi camita acostado y no puedo dormir, ¿no? Y me paso ahí una hora y nada más no puedo dormir, ¿no? Me la paso ahí dándome vueltas y no me duermo. Ese es el más frecuente. También está el insomnio de mantenimiento, es decir, yo ya me había dormido, pero me despierto durante las noches. Me despierto 3, 4 veces en la noche, en la madrugada, y ya no me puedo volver a dormir. Y también el despertarse muy, muy temprano es un tipo de insomnio, ¿no? Por ejemplo, esto pasa mucho en los viejitos, ¿no? Que se despiertan, pero se despiertan a las 3 de la mañana o las 4 cuando se tendrían que despertar a las 7 y pues ya no se vuelven a dormir. Eso también sería insomnio. ¿Va? Como les digo, aquí lo de el tiempo de insomnio, eso es como medio controversial o medio, puede variar un poco, ¿no? Porque hay fuentes que dicen, insomnio agudo es menos de 3 semanas, insomnio crónico es más de 3 semanas. Pero bueno, en general el insomnio que más nos importa es el crónico, ¿no? Insomnio agudo nos puede dar a cualquiera, ¿no? Por ejemplo, me quedé sin trabajo o a lo mejor se murió mi mamá. Pues obviamente no voy a poder dormir, ¿no? A lo mejor tengo pesadillas, aparte estoy ansioso, ¿no? Entonces, es normal que, o bueno, no es normal, pero bueno, es frecuente que haya insomnios agudos. Pero ya si son más de 3 semanas, entonces es cuando ya me tengo que preocupar, ¿va? Y esos son los que por lo general hay que tratar de alguna forma, ¿vale? Bueno, como siempre, ya saben, descartar otras causas, ¿no? A lo mejor el paciente no duerme, pero es porque tiene algo que le cause dolor crónico. A lo mejor no duerme porque tiene apnea del sueño, que es cuando los pacientes roncan y todo eso, ¿no? A lo mejor no duerme porque toma mucho café en la noche. Pues eso no, o sea, no es insomnio, lo está causando la cafeína, ¿no? Entonces siempre hay que descartar que el paciente pues no está haciendo o no tenga otras cosas, ¿vale? Y bueno, el diagnóstico es igual con el interrogatorio, pues el paciente te va a decir no duermo o no duermo suficiente o no siento que descanso, ¿no? O a lo mejor en el día me siento tan cansado de que no pude dormir bien, ¿no? Ahora, en general, les digo, es clínico, pero se pueden mandar estudios, por ejemplo, eso se llama polisomnografía, para ver lo de la apnea del sueño, se hace este estudio, donde evaluamos, pues, el sueño del paciente, ¿ok? Y finalmente, el tratamiento, que es lo que nos importa. El tratamiento del insomnio es principalmente no farmacológico, lo que se llama higiene del sueño. Es decir, podemos darle las benzodiazepinas que queramos al paciente, pero si el paciente se toma, más bien se va a dormir y tiene la tele prendida, pues obviamente eso no lo va a dejar dormir, ¿no? O sea, duerme con la luz prendida, ¿no? Entonces siempre lo primero es eliminar cosas de los hábitos del paciente que estén causando esto o que favorezcan esto, ¿no? Por ejemplo, tiene que dormir en un lugar oscuro, sin ruido. No debemos dormir en el mismo lugar, bueno, obviamente sí se puede, en el mismo lugar que trabajamos, por ejemplo. Por eso no se recomienda que estudien o trabajen en su cama, ¿no? Em, no comer cenas pesadas, evitar las siestas, porque pues obvio no te va a dar sueño en la noche. Tratar de estar tranquilo antes de dormirse, a lo mejor hacer un poco de meditación. Definitivamente limitar pantallas, por lo menos se supone, les digo, ni yo lo hago, la verdad, pero se supone no debemos usar el teléfono por lo menos una hora antes de dormir. No tomar alcohol o cafeína porque no vas a dormir. Y esto, bueno, es controversial. Algunos dicen que hacer ejercicio en la noche pues hace que te canses y te da más sueño, ¿no? Entonces, todo eso es lo más importante, la higiene del sueño. Ya si eso no funcionó, pues entonces ya podemos considerar un tratamiento farmacológico. Por ejemplo, ay, no me carga. A ver, allá. Los que más se usan son las Z-drugs o compuestos Z, que es un fármaco que vamos a ver que se llama Zolpidem. Es el que actualmente se recomienda más para el insomnio crónico que no responde a higiene del sueño, ¿ok?
Hay otras opciones, por ejemplo, hasta hay gomitas de melatonina, literalmente, que no sirven tanto, pero bueno, ayudan un poquito. Otras opciones, por ejemplo, quetiapina. Quetiapina es un antipsicótico, sí, pero se puede usar para insomnio. Mirtazapina, ya vimos que es un antidepresivo, pero si el paciente aparte de depresión tiene insomnio, puede servir. Y antihistamínicos, ¿no? También los antihistamínicos al bloquear al H1, ya dijimos, te causan sueño, ¿ok? Entonces todo eso podemos dar. Pero lo más importante es, o lo más usado, o lo que más se recomienda es el solpidem. Y pues igual, en casos severos se puede considerar usar benzodiazepinas, pero de nuevo, por periodos cortos porque son muy adictivas, ¿vale? Entonces, eso es básicamente el tratamiento del insomnio. Ya les dije, sobre todo higiene del sueño, recuerden. Y de los fármacos, el mejor es el Zolpidem. Ahorita vamos a ver por qué. Benzodiazepinas es como ya la última opción, ¿ok? Bueno, pues una vez que ya vimos como las generalidades de ansiedad y de insomnio, vamos a ver a las benzodiazepinas, ¿ok? Que es lo más importante de este tema. Bueno, pasemos para acá. Entonces, las benzodiazepinas, ya les dije, son agonistas del receptor GABA, pero les mentí un poquito, o más bien no les dije la verdad completa. Son agonistas, pero más que agonistas, son moduladores. Eso sí, alostéricos. ¿Por qué moduladores? Realmente la benzodiazepina no llega y activa a GABA. ¿Qué es lo que hace en realidad? Favorece que el GABA natural que existe por ahí en el sistema nervioso central se pegue con más fuerza a GABA. Entonces, ¿quién está activando al receptor? Pues el propio GABA, pero se está haciendo más afín o más fuerte gracias a la benzodiazepina. Por eso se dice que es un modulador. Entonces, las benzodiazepinas favorecen la unión de GABA a su receptor GABA. ¿Ok? Vamos a ponerlo escrito por acá. Aumentan la afinidad de GABA por el receptor GABA-A. Por eso no sería tan correcto decir que son agonistas, sino moduladores alostéricos, ¿vale? Bueno, y específicamente las benzodiazepinas, dijimos que este receptor GABA tenía 5 subunidades, alfa uno, 2, 3, 4, 5. Las benzodiazepinas, esto no se los van a preguntar, pero se unen a las subunidades alfa 2, 3 y 5, ¿ok? Aquí vemos la estructura de una benzodiazepina. Y bueno, entonces, resumiendo de nuevo el mecanismo de acción. Las benzodiazepinas son moduladores alostéricos. Se unen a otro sitio del receptor GABA y favorecen que GABA se una con mayor fuerza, ¿no? Que se pegue con mayor afinidad. Y esto hace que el receptor pues se active. Va a entrar cloro, el cloro que está entrando genera una hiperpolarización y vamos a generar una depresión del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque se están inhibiendo las neuronas. A mí me conviene eso en un paciente con ansiedad, con insomnio, ¿no? Que estas neuronas que están pues hiperactivas se duerman. Igual en la epilepsia también pasaba algo similar, ¿no? Bueno, ahora pregunta para ustedes. ¿Qué benzodiazepinas conocen? ¿Han escuchado de alguna benzodiazepina? Les doy un ejemplo. El clonazepam. Todas las que terminen en sepam o, bueno, que terminen en am. ¿Alguien conoce otra benzodiazepina?
Creo que por ahí había mencionado una hace rato. A ver, alguien me puso en el chat alprazolam. Justo, alprazolam es otra. ¿Conocen alguna otra benzodiazepina? Diazepam, muy bien, diazepam es otra. Y bueno, ahí va, hay más. En su temario solamente viene diazepam, alprazolam y triazolam. La verdad no sé por qué no viene el clonazepam. Deberían ponerlo también. Bueno, porque serían muchos fármacos. Otros, por ejemplo, son midazolam, lorazepam es otro. Hay muchos. Todos los que terminen en am son benzodiazepinas, ¿vale? ¿Para qué usamos esos benzodiazepinas? Ya dijimos, son ansiolíticas. Son también relajantes musculares. Como estamos inhibiendo, pues tampoco va a haber tanta contracción muscular. Las benzodiazepinas también pueden ser anticonvulsivas. Y tiene sentido porque en la epilepsia pues también hay un exceso de excitación cerebral, ¿no? Entonces inhibimos eso. Son hipnóticas o sedantes, es decir, que causan sueño. Y esto lo hacen de dos formas. Bueno, más bien lo hacen de una forma, pero tiene un efecto esto. Las benzodiazepinas van a disminuir la latencia del sueño. La latencia es el tiempo que pasa desde que yo me acuesto hasta que me duermo. Entonces, em, en el insomnio, por ejemplo, el insomnio de conciliación, yo me voy a dormir y pasa una hora hasta que ya puedo dormir realmente, ¿no? Entonces, las benzodiazepinas acortan este tiempo. ¿Cuál es el problema? Que también van a acortar una fase del sueño, que es el sueño REM. Y el sueño REM tiene muchas funciones, pasan muchas cosas, pero entre ellas la más importante es que en el sueño REM es cuando se consolida la memoria. Lo que ustedes están aprendiendo ahorita, espero, hoy mientras duerman, en su sueño REM, se va a consolidar, ¿no? Eh, si alguien toma una benzodiazepina, pues se acorta ese sueño REM y ya no van a recordar tan bien las cosas, ¿ok? Entonces, esos son los cuatro posibles efectos de las benzodiazepinas, como hipnóticas o sedantes, como ansiolíticas, como relajantes musculares y como anticonvulsivos. Depende mucho de la benzodiazepina en particular. Hay benzodiazepinas que son mejores em, como anticonvulsivas, como ansiolíticas, pero en general todas tienen estas cuatro propiedades, ¿ok? Ahora, eso ya se los había mencionado hace rato. Las benzodiazepinas jamás se deben usar por periodos prolongados porque causan adicción. Entonces, teóricamente se deben usar por máximo 4 semanas, porque más de esto ya hay mayor riesgo de que se hagan dependientes los pacientes. Otra cosa es que las benzodiazepinas van a hacer efecto muy rápidamente. En cuestión de horas ya obtengo un efecto, ¿no? No es como los antidepresivos, que eso sí se tardan un montón, ¿vale? Bueno, finalmente, bueno, no finalmente, también pues tenemos que ver las reacciones adversas de las benzodiazepinas, pero están bastante lógicas. Si estoy inhibiendo el sistema nervioso central, nuestras neuronas hiperactivas, pues voy a causar sedación o somnolencia. Si acorto el sueño REM, pues va a haber una afectación de la memoria. Y esto se llama amnesia anterógrada. ¿En qué consiste la amnesia anterógrada? Yo no voy a recordar lo que haga a partir de ahorita. Es decir, ahorita me tomo mi clonazepam y lo que haga a partir de ahorita, o sea, de aquí en adelante, en el futuro, mientras la esté tomando, no me voy a acordar o no tan bien, ¿ok? Pero no voy a olvidar o sea, lo que hice ayer
no voy a olvidar mi nombre, no. O sea, solamente se va a ver afectado de aquí al futuro. Por eso es anterogrado, hacia adelante. Los pacientes también pueden tener alteraciones en la marcha, dificultad para ubicarse en el espacio. Como están todos sedados, pues no reaccionan tan bien a las cosas, ¿no? Tienen una disminución del estado de alerta. Y a veces, pues también no coordinan bien su motricidad. Es por ello que los pacientes que toman benzodiazepinas de forma crónica, sobre todo si son viejitos, es muy frecuente que se caigan. Literalmente se caen y por el propio efecto del medicamento que pues están todos sedados, no se coordinan bien, no se acuerdan de las cosas. Entonces es muy frecuente que los pacientes se caigan, se accidenten, etcétera. ¿Ok? Entonces, estas son las principales reacciones de las benzodiazepinas: sedación o somnolencia, apnesia anterógrada, disminución del estado de alerta y poca coordinación motora, ¿va? Ahora, las benzodiazepinas, todas causan primero tolerancia, que ya me habían dicho. La tolerancia es cuando usé de forma crónica un medicamento, por ejemplo, una benzodiazepina, y el cuerpo ya no responde de la misma forma. Y cada vez necesito más y más dosis para alcanzar el mismo efecto. Entonces necesito dosis más altas para lograr el mismo efecto. Entonces estos pacientes que toman benzodiazepinas van a ir tomando cada vez más y más y más. Y se vuelve un círculo vicioso. Su cuerpo se hace cada vez más dependiente. Ya no pueden vivir sin la benzodiazepina. Y si la dejan por alguna razón o la intentan dejar, ¿qué les va a causar esto? Un síndrome de abstinencia. Aquí sí es un síndrome de abstinencia, no como en la depresión. Bueno, los antidepresivos les digo, no es abstinencia como tal. Aquí sí, porque ya hay un proceso de dependencia. Si ya te hiciste, pues adicto, básicamente, ¿no? ¿Cómo se va a manifestar este síndrome de abstinencia en cuanto deje el medicamento? Sobre todo si lo dejo de forma abrupta. En general, esto es algo que quiero que recuerden ya para siempre. Los síndromes de abstinencia se van a manifestar como todo lo contrario. Es decir, si las benzodiazepinas hacen que te des sueño, cuando te da el síndrome de abstinencia por benzodiazepinas, ¿qué tienes? Insomnio. Si las benzodiazepinas quitan la ansiedad, en el síndrome de abstinencia que hay, ansiedad. Si las benzodiazepinas son anticonvulsivas, en la abstinencia hay convulsiones o temblores. Así se manifiesta principalmente la abstinencia por benzodiazepinas. Claramente, pues nadie quiere tener un síndrome de abstinencia por estas cosas. Entonces, los pacientes que hacen, pues se la siguen tomando. Y así se siguen toda la vida con una adicción a las benzodiazepinas. Son extremadamente adictivas, de verdad, y muy difíciles de dejar. Entonces, finalmente, pues llevan a una adicción. ¿Ok? Por eso la importancia, de nuevo, de darlas por periodos cortos. Ahora, ¿qué pasa cuando un paciente se intoxica? O sea, tiene una sobredosis por benzodiazepinas. Bueno, el principal problema es que se inhibe el sistema nervioso central y eso incluye a los centros respiratorios que están en el bulbo, por ejemplo. Entonces, los pacientes pueden dejar de respirar con una intoxicación por benzodiazepinas e incluso pues caer en coma y morir. Entonces, sí puede, así como los opioides que también causan depresión respiratoria,
las benzodiazepinas también, ¿vale? Y el tratamiento para una intoxicación por benzodiazepinas, ya lo había mencionado por ahí, es el flumazenilo, que es un antagonista del receptor GABA, ¿no? Si se activó en exceso por una sobredosis, pues damos un antagonista, ¿vale? En cuanto a interacciones farmacológicas, no debo dar definitivamente benzodiazepinas con otras cosas que me causen depresión del sistema nervioso central. Por ejemplo, alcohol. El alcohol deprime al sistema nervioso central. Entonces, jamás dar alcohol con benzodiazepinas. Opioides también causan depresión respiratoria. Barbitúricos, etcétera. ¿Cuál es el riesgo de que combine estos? Que aumente la depresión respiratoria. Eso es lo más grave que puede causar una benzodiazepina, depresión respiratoria. Si se dan cuenta, los efectos adversos son muy lógicos. Si ustedes entienden el mecanismo de acción de las benzodiazepinas, por ejemplo, estos efectos están muy lógicos, ¿no? Bueno, en cuanto a contraindicaciones o precauciones que hay que tener, no deben darse benzodiazepinas a pacientes que de por sí ya tengan historial de adicciones. Ya es un paciente que ya, un paciente alcohólico, eh, que se inyecta cosas, pues seguramente se va a hacer adicto también a las benzodiazepinas. Adultos mayores aquí es complicado porque son los que más se hacen adictos y los que más se pueden caer, por ejemplo. Entonces, se pueden llegar a dar, pero pues bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por el alto riesgo de caídas en esos pacientes, ¿vale? También tengo que tener cuidado en ciertas poblaciones porque hay mayor riesgo de depresión respiratoria. Por ejemplo, pacientes con enfermedades pulmonares como EPOC, apnea obstructiva del sueño. Si el paciente ronca de por sí en las noches, con una benzodiazepina puede dejar de respirar y ya se muere. Y finalmente, también en general casi no se usan en niños porque también ellos tienen mayor riesgo de depresión respiratoria. Son como condiciones en las que hay que tener mucho cuidado por este riesgo, ¿vale? Finalmente, en el embarazo, todas las benzodiazepinas son categoría D, excepto una que es categoría X, de hecho. El triazolam es categoría X. Pero bueno, en general, si se dan cuenta, pues son altamente teratogénicas. Ya sea que sean D o X, son teratogénicas. ¿Qué pueden causar, por ejemplo? Paladar hendido. El paladar no se fusiona bien y pues bueno, ahí queda pues esta abertura. ¿Qué vemos acá abajo? Un paladar hendido. Y también algo que le llaman síndrome del bebé flácido o hipotonía neonatal. Por ejemplo, esos bebitos disminuye su tono muscular. Entonces uno los carga y se van para abajo, ¿no? Se les van los bracitos. No tienen nada de tono muscular, ¿no? Están todos plácidos, ¿no? Eso puede ocurrir en mamás que toman, bueno, en los hijos de las mamás que toman benzodiazepinas, sobre todo cerca del parto. ¿M? Entonces, benzodiazepinas definitivamente prohibidas en el embarazo, ¿ok? Esto es lo que más les van a preguntar de las benzodiazepinas, las generalidades, ¿ok? Entonces recuerden, son moduladores alostéricos de GABA, tienen cuatro propiedades ansiolíticas, relajantes musculares, anticonvulsivas, hipnóticas o sedantes.
Reacciones adversas, sedación, amnesia anterógrada, son adictivas, importantísimo, y nunca combinar con depresores del sistema nervioso central, ¿vale? Y bueno, también que son teratogénicas, ¿va? Todo esos pueden ser preguntas de DEPA, ¿va? Y ya para terminar, ya eso es muy rápido. em, reacciones adversas no, características ya como más particulares de cada benzodiazepina, ¿ok? Entonces, diazepam. Diazepam se puede dar oral, intravenoso, intramuscular o rectal, ¿ok? Es un profármaco, se activa a nivel hepático, ¿ok? Y ojo, su vida media es bastante larga, ¿ok? En general, las benzodiazepinas las categorizamos en tres: acción prolongada, acción intermedia y acción corta. Diazepam es de acción prolongada, más de 24 horas va a durar su efecto, ¿va? ¿Para qué la usamos? Para ansiedad generalizada e insomnio, perdón, insomnio no, y trastorno de pánico, o sea, cuando ya hay ataques de pánico severos. Entonces, el diazepam es sobre todo bueno como ansiolítico, pero también se usa para otras cosas. Por ejemplo, el status epilepticus. ¿Alguien recuerda qué era el status epilepticus? Cuando una convulsión dura más de 5 minutos. Muy bien, una convulsión muy larga, ¿no? Y dijimos, eso era una urgencia, ¿no? Que se daba en un status epilepticus de primera instancia, una benzodiazepina, como diazepam. También síndrome de abstinencia alcohólica. Los pacientes que dejan de tomar de la nada y tienen síndrome de abstinencia pueden presentar convulsiones. También en esa situación se usa de primera instancia el diazepam, ¿ok? Y recordar que es de acción prolongada, ¿va? El diazepam puede llegar a causar depresión cardiovascular, por ejemplo, reduce el inotropismo, ¿no? La fuerza de contracción del corazón. Ahora, como su vida media es larga, el diazepam causa síndrome de abstinencia, sí, pero no tanto como otras benzodiazepinas. Es lo que ya habíamos visto al inicio, ¿no? Mientras mayor sea la vida media, menor riesgo de síndrome de abstinencia, ¿va? Eso en cuanto al diazepam. Ahora, vamos con otros dos, alprazolam y triazolam. Tanto alprazolam como triazolam solamente se dan orales. Alprazolam empieza con una A de ansiedad. Alprazolam sobre todo lo usamos para trastornos de ansiedad, obviamente pues severos. Y este va a ser una benzodiazepina de acción intermedia, ¿ok? Más o menos su efecto dura de 6 a 24 horas. Intermedia, 6 a 24 horas, ¿ok? Finalmente, como la vida media del alprazolam es más cortita, se asocia a mayor síndrome de abstinencia, ¿ok? Entonces, diferencias entre diazepam, alprazolam. Alprazolam tiene una duración menor, se asocia a mayor síndrome de abstinencia y se usa para ansiedad y ya. Diazepam, recuerden que también lo usamos para estatus epilépticos y otras cosas, ¿va?
Y finalmente, triazolam. Triazolam únicamente lo usamos para insomnio, no para ansiedad, no para convulsiones. Y su vida media es muy cortita. Se considera de acción corta, es decir, el efecto dura menos de 6 horas, la que dura menos tiempo. Por lo tanto, es la que se asocia más a síndrome de abstinencia, somnolencia y apnesia anterógrada, ¿va? Entonces, se las puse de la que dura más a la que dura menos, ¿ok? Entonces, en general, lo que más preguntan de benzodiazepinas es las generalidades, pero podrían llegar a preguntar como para qué se usa cada una de estas 3. Y también, pues, cuál dura más, cuál dura intermedia y cuál dura menos, ¿vale? ¿Dudas con las benzodiazepinas? ¿Todo bien? Va. Ya solamente nos falta un fármaco que es el Zolpidem, ¿ok? Y ya terminamos. El Zolpidem también se le llama compuesto Z. Empieza con una Z grandota, ¿no? Se puede dar oral o sublingual. Y lo que más nos interesa es cuál es su mecanismo de acción, ¿ok? Resulta que el Zolpidem es muy parecido a las benzodiazepinas. Es un análogo de las benzodiazepinas. Es decir, es un modulador alostérico del receptor GABA-A, pero no es una benzodiazepina como tal. Otra diferencia es que se une a la subunidad alfa-1. O sea, no se une a las mismas subunidades que las benzodiazepinas. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser el principal efecto del Zolpidem? Sedante. No me sirve para ansiedad, para convulsiones, nada de eso, solamente para insomnio. Habíamos dicho, de hecho, que el Zolpidem era la primera línea, ¿no? O se recomienda mucho más que las benzodiazepinas. Entonces, este sí es primera línea. De cualquier forma, aunque es menor el riesgo de adicción, sí existe y por eso se recomienda igual por un periodo corto, más o menos unas 2 a 6 semanas. Pero aún así, pues bueno, es bastante, pues mucho más seguro, no tan adictiva, etcétera, ¿ok? Otra ventaja de del Zolpidem es que sí, disminuye la latencia, ¿no? El tiempo para dormirse, pero aumenta el sueño total. Y el Zolpidem, eso es pregunta de DEPA, el Zolpidem no afecta al sueño REM. Por lo tanto, el Zolpidem no causa o muy poquita amnesia anterógrada, ¿no? Porque no vamos a afectar esta fase donde se consolida la memoria, ¿no? Y además, pues en general es más efectivo, más seguro que las benzodiazepinas, ¿ok? Entonces, hace algo parecido a las benzodiazepinas, sin ser una benzodiazepina, y es mucho más seguro, ¿ok? Ese es el Zolpidem. Entonces, pregunta de DEPA, no afecta el sueño REM. Aquí en reacciones vamos a poner nada más. Menos adictiva, por lo tanto, hay menos síndrome de abstinencia, se asocia a menos sedación y apnesia, porque no afecta el sueño REM, ¿vale? Interacciones y precauciones siguen siendo similares a las benzodiazepinas, es decir,
No se debe tomar con alcohol, con opioides, etcétera. Y a diferencia de las benzodiazepinas, el Zolpidem es categoría C en el embarazo, es muchísimo más seguro, ¿ok? Entonces, esa es otra diferencia importante, ¿va? Entonces, este también sí lo preguntan bastante porque, pues, tiene varias diferencias que le dan ventajas respecto a las benzodiazepinas, ¿va? A pesar de que actúa muy similar en cuanto a mecanismo de acción, ¿va? Entonces, bueno, yo sé que fue una clase un poco larga, pero, pues, con eso terminaríamos el día de hoy. Dejen nada más regreso al caso de Claudia Sheinbaum. Ya vimos que estaba tomando triazolam. Dijimos que esta es la que dura menos tiempo, entonces, esa es la que puede ser más adictiva y causar más abstinencia si es que la intenta dejar, ¿no? En este caso, le está produciendo apnesia anterógrada, tolerancia, falta de concentración y, pues, somnolencia, ¿ok? Entonces, ¿para qué? Recuerden a las benzodiazepinas, recuerden a, pues, Claudia Sheinbaum toda cansada, ¿va? Y, pues, bueno, eso sería todo por la clase de hoy. ¿Hay alguna duda con lo que vimos en esta clase de depresión, ansiedad o insomnio? Todo bien, seguros. Bueno, este tema también es bastante preguntable. Como ya vieron por ahí que les mandé, todos los temas son preguntables, pero por eso trato de decirles, esto es pregunta de DEPA, esto es para la vida, ¿no? Para que puedan como distinguir lo importante de lo que quizá no sea tan importante para exámenes, ¿vale? Bueno, pues si no hay ninguna duda, esta sería la última clase muestra. Espero que les hayan gustado estas clases muestra. Se van a quedar pues todo el año en el canal. Y pues espero que se animen a entrar al curso. Igual, el domingo nos veríamos para la clase de farmacodependencia, ¿vale?